Miren, de tasa cero. yo quiero referirme a ese tema del proyecto de ley de tasa cero. Ustedes recordarán que aquí se aprobó uno por 6 meses. ¿Sí? Claro, que fue un asesinato contra los Bueno, productores. no bajaron Ese los... era para Sí. 67 productos. Sí, 67 productos durante 6 meses. Sí. No bajaron los precios. Y la importación fue tan excesiva que todavía después de haberse vencido el plazo, nada más de pollo de Brasil trajeron 20.000 toneladas más después de vencido el plazo. O sea que este gobierno no respeta ley ni nada de eso, como quiera, para la importación. Ahora, cuando hablamos de la importación de estos productos del sector agropecuario, estamos hablando de un negocio. Vamos a hablar de negocio. Porque eso de tasa cero es de negocio que se está hablando. Claro. Y es un negocio donde se beneficia a un grupo, que es el que importa, y donde se perjudica al productor. Y no hay duda de que los diputados prefirieron irse del lado del negocio de lo que se beneficia. Y eso es lo lamentable. Y yo no generalizo a todos los diputados. Yo digo los diputados que votaron por ese proyecto. No, la oposición lo votó. No, y sobre todo hay que establecer una responsabilidad en el presidente de la Cámara de Diputados, que es el autor de toda esa maniobra por instrucciones del presidente de la República. Porque no vamos a engañarnos. ¿Tú te crees que convocar una sesión extraordinaria para conocer ese proyecto es algo casual? Un proyecto que es un negocio. Y aquí sabemos todo lo que está pasando ahí. Ahora, eso es un atentado a la soberanía nacional. ¿Por qué yo digo que es un atentado a la soberanía nacional? Porque la primera garantía que tiene que representarle un gobierno a un país es la autosuficiencia alimentaria. Claro. Porque cuando usted no tiene los alimentos para su población, usted se convierte en dependiente de otros países. Entonces, aquí teníamos un nivel de autosuficiencia alimentaria de cerca de un 85%. Por eso aquí usted vio que en plena pandemia no faltaba comida. No, el problema de nosotros era la vacuna, no era la comida. Imagínense que hubiese sido el problema de la vacuna y la comida, lo que hubiese pasado. El diablo nos llevaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted aprueba proyectos de este tipo, usted está atentando contra la soberanía nacional. Y por eso La que yo digo, seguridad nacional. totalmente, que lo establece la Constitución, que llama la autosuficiencia alimentaria. Por eso que yo digo que los diputados que votaron a favor de eso y los legisladores que voten a favor de eso en el Senado de la República están traicionando su país, están traicionando la patria. Ahora, hay legisladores que no van a entender lo que yo estoy hablando, porque el cerebro no le da para entender eso. El cerebro nada más le da para el negocio que se está conociendo. Y eso es lo lamentable. A mí me da vergüenza ajena que colegas de uno, que son políticos igual que uno, se presten a esa vagabundería. Y sobre todo gente que yo lo consideraba serio, que lo consideraba que representaban el interés del país. Y es lamentable, comenzando por mi amigo y compañero, ex compañero Alfredo Pacheco, que se preste a ese tipo de vagabundería. Y yo se lo digo por su nombre, porque uno se imagina el daño que le está haciendo eso a la agropecuaria nacional. Ustedes ven el mismo ejemplo del azúcar. Este país pasó de ser un país exportador de azúcar a importador, y al azúcar más cara ahora al consumidor. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? Usted ahora quiere argumentar que en situaciones de emergencia, de que para que el pueblo consumidor, este tipo de acción al final termina perjudicando al productor y al consumidor, porque cuando el productor deja de producir, entonces vamos a depender de importaciones. Y al depender de importaciones, lo Ya que se acabó estamos la es vaina. generando situaciones de precios más caros. Y además una muestra del fracaso de la política agropecuaria de este gobierno. Totalmente, pero fíjate lo grave de esto. Ahora, a los productores yo les hago un llamado. Ustedes nada más tienen dos alternativas, porque aquí hay una acción concreta Deliberada. en favor de un negocio que beneficia a los importadores. Y sabemos los nombres de quiénes son. Inclusive esos son negocios que los productos ya deben de estar localizados y ubicados para traerlos, como pasó con la tasa cero anterior. Que ya había gente que tenía habichuela, tenía cebolla, tenía localizado productos esperando la aprobación de ese proyecto. Y aquí llegaron más lejos. Este que se estaba conociendo ahora, ya había azúcar en el muelle. ¿Ustedes recuerdan? Claro. Que importadores de azúcar le estaban diciendo que en el muelle tenían azúcar. En este proyecto, ahora en la segunda lectura, excluyeron el azúcar, porque eso generó una crisis. Porque los productores de azúcar de aquí protestaron y fueron al gobierno y presionaron, porque ya los comerciantes que tenían azúcar en el muelle estaban exigiendo que había que aprobarle. Y oye bien, que la ley tenía que ser retroactiva para el azúcar que había en el muelle. Oye bien a los niveles que van estos negocios, porque estos son negocios. Entonces, a los productores agropecuarios, con los cuales yo he tenido contacto en estos días, que están muy preocupados y le van a dar seguimiento, inclusive me han dicho a mí, nosotros vamos a ver cada legislador que votó a favor de eso, para buscar la foto de ellos, buscar la imagen de ellos y que el país sepa quiénes fueron.
Yo le voy a decir lo siguiente a los legisladores, a los productores. Sería buen ejercicio. Sería buen ejercicio. Todos los PRMistas. Porque le queda una alternativa. La única manera de yo salir con esto es agarrar a esos legisladores. Si algunos repiten, la mayoría no son ni candidatos. Y por eso votaron tan alegres en esa Cámara de Diputados. Ellos lo que tienen que ir a condenarlo con el voto. Eso es una alternativa. Y a condenar con el voto al mismo presidente de la República que está actuando en contra del sector productivo. Ellos tienen esa alternativa. Las elecciones. Esa es la primera. La segunda, hacer como han hecho en otros países. Llévenle la maquinaria al Congreso Nacional para que sean los legisladores que produzcan la comida. Póngansela toda ahí. Llévensela todita, tractores, hasta los bueyes, que en algunos sitios se hará con bueyes. Llévenselo para que le llenen de mierda el Congreso Nacional. Los bueyes, los caballos y todo. Porque eso es un abuso que no se puede permitir. Que por un negocio para favorecer importadores, usted vaya en detrimento de la producción nacional, en detrimento del consumidor, en detrimento de la economía dominicana. Pues es un abuso. El no entender lo que usted está haciendo en el sector productivo nacional, a mí me da vergüenza eso que han hecho varios diputados. No generalizo. Los diputados me da pena. Porque esa maniobra, esa truchimanería, ellos pensando que como estamos al final de año, ya la gente no se va a recordar el año que viene y le hacen este tipo de maniobra. Eso es un abuso al país, es un abuso al sector productivo nacional. Yo sé que los productores están dados al pecado, me han llamado y yo tengo audio protestando, pero no se queden simplemente en protestar con audio y declaraciones. Movilícense, presionen, porque los que hacen el negocio están presionando de otra manera para que la aprueben eso. Y todo el mundo sabe a lo que yo me refiero. Que tienen la facultad de ir al Congreso a manipular, a presionar y a cabildear lo que no han hecho ustedes. Pues háganlo. Tráiganle todas las herramientas y póngansela al Congreso Nacional ahí, todo el tractor y toda la maquinaria, para que produzcan ellos, buenos pendejos. A ver si es fácil la actividad agropecuaria en un país como este. Que fíjense que los fenómenos atmosféricos que hemos tenido últimamente han impactado al sector productivo agropecuario nacional y el gobierno no ha ido en ayuda de ellos y mire el regalo que le da. Eso es un abuso contra el país y un abuso contra los productores nacionales. Y yo lamento que los legisladores se hayan prestado a esa situación. Identifíquenlo con su nombre para que sepamos quiénes fueron los que votaron a favor de esa vagabundería contra el país. Porque el país lo que tiene que condenarlo. Y ahora hay elecciones. El poder del voto que tiene cada productor agropecuario, que lo utilice y lo castigue, porque ellos creen que porque pase el año no se va a recordar. No, o le hacen la protesta, o le hacen la presión, o el día de las elecciones voten en contra de ellos para que les castiguen por abusadores que son. Está regado hoy. Mire, yo como soy de una... Está regado el profesor hoy. Soy- Pero venga acá, que es un abuso. soy de una... Es que el profesor es del Sabe- sector. Y Es del conoce, sector. Pero yo conoce el conozco. sector y viene de ahí. Yo conozco lo que está pasando. ¿Tú crees que es fácil tú meterte a producir en el campo dominicano, bajo lluvia, bajo toda la vaina, y después te pierde la cosecha y vuelve otra vez y siembra? Para que un pendejo que esté aquí sentado venga a hacer negocio en nombre tuyo. Mire. Y en detrimento tuyo. No, Ahora, don Héctor, la posición de Hipólito Mejía, en ese sentido, ¿cuál será? Yo- Hipólito es un líder en el sector. Mire, que a mí me apena que yo conozco líderes del sector agropecuario del PRM Eso es lo que duro. no comulgan con eso, Eso es lo y duro. están callados. Eso es lo duro. Ahora, la posición nuestra es coherente. Toda la vida yo he dicho que este país depende de la producción agropecuaria nacional. Ese es su eje principal para el desarrollo. Claro. Porque es el que más genera empleo. Señor, es el que más enfrenta el tema de la pobreza. Mire, las estadísticas de este año revelan que donde más hubo pérdida de empleo, en términos, vamos a decir, de formal e informal, es en la parte agropecuaria. Y donde hubo una reducción de más de 30 productos, que se redujo la producción en términos de lo que se llama la productividad en las mismas áreas, es en el sector agropecuario. Hay más de 30 productos que redujeron su producción. Pero ustedes vieron el fenómeno atmosférico reciente que afectó a San Juan, a San José de Ocoa, a la provincia de A Duarte. Ocoa le dio duro a Ocoa. Y con esos golpes que tú tienes, entonces tú le vienes con esta vaina a los productores agropecuarios. Yo no sé cómo los productores no se han revelado. Mira, lamentablemente yo no estoy en el campo ahora, porque yo me dedicaba mucho a la organización campesina. Y lo que yo más les decía a los campesinos, si ustedes no reclaman, lo van a joder. Porque es una lucha de intereses. O sea, los agricultores, penosamente, sobre todo lo de la reforma agraria, no pueden venir al Congreso a cabildear a los diputados, que todo el mundo sabe cómo que se cabildean, ¿verdad? Claro. Entonces, lo único que le queda a ellos, mire, saquen toda esa maquinaria, póngansela en la carretera, tráigansela al Congreso y déjensela ahí para que produzcan ellos, no joda, a ver si es fácil la vaina. Mire, yo soy de una región que es del sur, con la vocación agrícola y muy en particular de San Juan. Y yo crecí con mi abuelo
e incluso que fundamentalmente usaba los bueyes y que se incorporaba directamente, todavía con más de 80 años, mi abuelo penetraba la tierra. Y conozco la realidad de los pequeños y medianos productores, que en verdad son las gran víctimas. Pues, ¿qué ha hecho este gobierno? Este gobierno ha saltado la dirección de las asociaciones agropecuarias y ganaderos, en muchos casos. Y por eso usted ve que la gente del noroeste y del país se quejan, los ganaderos, pero entonces sus líderes, que han tenido afiliaciones justamente con el gobierno, entonces mantienen un silencio y tienen todo un sistema de reparto. Pero evidentemente el comportamiento que se ha dado en el Congreso, y no es casual que el presidente de la República haya mantenido a Pacheco como presidente del mismo, es para que le solucione todos esos temas rápidos. Y ustedes vieron los insultos el otro día cuando se iba a aprobar un dinero impropio frente al vocero de Fuerza del Pueblo, cómo lo insultó, cómo lo vejó. Cosa que no iba a ser el otro posible presidente que pudo ser, que es un seguidor de don Luis Abinader. En definitiva, yo quiero respaldar, por ejemplo, ahora mismo en San Juan de la Maguana la gente se está quejando, los productores, de que producto de la situación de las aguas, las habichuelas prácticamente se volverán improductivas. Sí. Pero para el sector importador, felices. La gente de Ocoa está manifestando y mostrando la situación de sus predios, mientras se han hecho programas para decir que se hacen las grandes ayudas. El mismo día que el administrador del Banco Agrícola decía que resolvía todo, al final los productores decían cómo estaban desprotegidos, y ustedes saben todos los daños que se produjo ahí con los productos de invernadero. En definitiva, precisamente ese administrador del Banco Agrícola era con nosotros dirigentes de los profesionales agrícolas que luchamos mucho en defensa de los productores para que no le llenaran de importación de alimentos a los agricultores dominicanos. Ese yo, Fernando Durán, que es como un hermano mío, estuvimos en la AMPA luchando todo. A mí me llama la atención todos estos profesionales agropecuarios callados, sabiendo ellos lo que está pasando. Sobre todo lo del propio PRM, que ellos saben que eso es una espada así que le están metiendo al sector productivo agropecuario nacional. Es para destruirlo por completo. Entonces, a mí me llama la atención. Yo quisiera oír el pronunciamiento de los agrónomos, los del sector agropecuario del PRM. Y Faña. Yo quiero oírlo, porque no me ven ahora con el discurso antes. Nosotros cogimos hasta huyéndole salíamos a Balaguer cuando defendíamos a los agricultores con situaciones como esta. Y ahora lo veo callado. ¿O fue que cambiaron? El neoliberalismo se lo llevó a todos. Pero señor, el país debe prepararse ante el trauma de estos 6 meses, porque ante la queja de los alimentos y la inflación, el gobierno está dispuesto a hacerlo todo para ganar esas elecciones, y ese proyecto de importación es fundamental con la idea del mamotreto. Por ejemplo, ahí está el tema de los $100 millones para Supérate. Si usted quiere entender bien qué está haciendo el gobierno, coja lo que pasa con el colegio, hasta dónde está llegando el grado de presión. Y ya llega hasta el Tribunal Superior Electoral, el Colegio de Abogados. Okay. Ahí usted nota la dimensión del poder y cómo apropiarse de las entidades del gobierno para los fines de resolver ese tema. Eso es para preocuparse de lo que está pasando ahí. Eso es para preocuparse seriamente de un gobierno que no respeta nada. Sí, pero deja el colegio y vamos a seguir en el tema. Don Héctor, y usted sabe que también es preocupante el año que viene, este año ya, el 2024, es determinante también para los arroceros. No se sabe qué va a pasar porque también culmina ya lo que es el acuerdo exactamente del Derek Kafta y no se sabe qué va a pasar. Entonces, en dado caso, si no se llega a un resultado favorable para los productores de país, los productores de arroz, se van a ver tan afectados y va a haber entonces una importación de arroz y ya ustedes saben lo que esto pasa, o sea, la producción nacional a nivel de arroz cae y para nosotros también esto tiene un aumento significativo en lo que es el arroz, que es uno de los productos básicos de la canasta que se consume diariamente aquí en el país. Y en ese caso, Lorena, mira, te digo a ti lo siguiente, no va a haber ninguna modificación, no va a haber ninguna consideración. Ahí la única alternativa, y no la podemos esperar de este gobierno,
es ir a subsidiar al productor de arrocero. Y este gobierno, con este tipo de comportamiento. Pero supuestamente hay una mesa ya, don Héctor, desde el Palacio, teniendo como sí, ellos han hecho muchísimas gestiones y muchísimas cosas, pero recuérdate que esto es un acuerdo donde intervienen varios países. Y si tú vas y le das una consideración a un país, los otros lo van a querer reclamar. Sí. Y aquí te dieron 20 años, te dieron 20 y pico de años para tú prepararte para cuando venga esa situación. Los productores dominicanos, el sector, vamos a decir, el Estado dominicano no preparó esta situación. Vamos a ponerlo claro. Y aquí no queda más remedio que hacer lo que hacen los otros países, los países desarrollados, que subsidian su producción. Porque es que la producción, la autosuficiencia alimentaria de un país está por encima de todo. Es que tú no puedes, mira, tú en guerra con otro país, nada más que no le suministre alimento, le gana la guerra sin tirar un tiro. Porque ¿quién aguanta el hambre sin comida? Por eso es que se habla de autosuficiencia alimentaria y se habla de soberanía nacional. Claro. Porque cuando tú no tienes comida, tú lo que vas a entregar las armas. Y el que no tiene comida, ¿cómo puede pedir? El subsidio que se anunció esta semana del gobierno en este año 2023, ¿no acapara el sector agropecuario? No. Fíjate que con el caso que dice Lorena del Arroz, que tiene que ver con el famoso Tratado de Libre Comercio, esa reconsideración para que el país le puedan extender las condiciones durante varios años más es muy complicado, porque ahí intervienen varios países y tú tendrías que favorecer cualquier otro país con otro producto. Te va a decir, pero ustedes van a hacer esa concesión de la arroz dominicana, va a venir, otro te va a pedir a mí, hagamos el asunto con la yuca de Costa Rica o el otro va. Entonces eso es muy delicado. Ahora, sí, claro, lo único que tiene que tener claro un gobierno es que usted tiene que producir, y si tiene que subsidiar, tiene que hacerlo, porque es lo que hace Estados Unidos. Pero Estados Unidos, cuando la producción, vamos a decir, de azúcar de remolacha es abundante y los precios se caen, ¿tú sabes lo que le hace Estados Unidos a los productores de remolacha? Miren, no siembren este año. Pero ¿tú crees que lo deja solo? ¿Cuánto era que ustedes iban a ganar? Miren los cuartos aquí para que no siembren. Porque es que la producción tú no la puedes parar. El agricultor que pierde no puede volver a producir. Entonces el productor no puede perder. Claro. No puede perder porque va a dejar de sembrar. Y la suerte de este país es que el agricultor dominicano tiene una característica especial. Que se le pierde la cosecha ahora y al otro día está trabajando como si no ha pasado nada. Así mismo es. Eso es una cultura. Entonces, ese recurso humano que tú tienes y el recurso natural que tú tienes como país, un Estado tiene que saber que esa es una riqueza. Y tú tienes que proteger a ese productor, tú tienes que dedicarle todo el apoyo. Pero aquí al revés, mira lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que es posible, terminando este año, convocar una sesión extraordinaria para darle ese tiro de gracia a los productores nacionales? Pero esos diputados debían de llevarlo al Parque de Independencia y hacerle lo que ustedes saben lo que había que hacer. Bueno, yo vuelvo a repetir. Yo repito la pregunta respecto a don Hipólito, porque Hipólito es un líder de sector. Y él sabe. Y tiene su gente en el Congreso también. Él tiene su gente en el Congreso y él como líder también un líder en el gobierno y en el partido. Yo no sé cómo estos errores así porque ahí está expresada la voluntad del presidente. Claro. Lamentablemente. Pero tú no viste que el propio Alfredo Pacheco, cuando le llega lo de los bonos, los 344 mil millones, propuso que se liberara de comisión para poderle dar para adelante a eso de una vez. Pues es una barbaridad. Lo que está funcionando en ese Congreso da vergüenza, tanto que criticaban el sello Omega. Bueno, Pacheco dijo en un momento dado de que siempre que a él lo posesionan como presidente de la Cámara, ajá, él dice el país tendrá un nuevo código penal. La última vez que lo juramentaron, él dijo, antes de diciembre el país tendrá un código. Y ya están anunciando que para el 2024 sí, porque el país tendrá un nuevo código. Yo no sé cuándo Pacheco viene anunciando eso desde el 2003. Sí, pero cuando el código sea un negocio, pasa de una vez. Correcto. Cuando el código sea un negocio, va a pasar al vapor. Entonces yo no sé cómo, me parece, creo que fue don Leo que preguntó, si habló de Pacheco. Si el código lo acompañaran de un préstamo, yo no sé cómo Pacheco sigue siendo un líder, tan líder, en la Cámara de Diputados, haciendo y deshaciendo. Pero por eso mismo. De verdad, yo no lo entiendo. Porque articula toda esa maniobra. Así es. Vamos, nos están haciendo una ceñita allí. Vamos, pero da pena, mira, da pena. Y yo lamento que Alfredo Pacheco, una persona que yo conozco bien, que viene de extracciones muy humildes, porque él y yo fuimos regidores juntos cuando fue por primera vez regidor. Y él sabe que yo lo conozco bien. Desde ese momento hasta ahora. Lamento esa actitud. Para mí este es el Congreso, óyeme, más enemigo del sector productivo nacional que yo he visto. Es una cosa increíble. Todos los escándalos que ustedes han oído ahí de fideicomiso, de alianza pública privada, de Aerodón, de la producción, eso no tiene más. Todo es para joder. Este ha sido el... No, eso no se dice. Realmente. Mire, oye, y yo no generalizo, yo no jodido el país. Pero mire, mundo, no quiero generalizar, Oye, no quiero generalizar. Yo no hablo de...
perdón, no quiero generalizar, ahí hay legisladores que se han comportado a la altura de pero lamentablemente una mayoría de los legisladores han decepcionado a uno, porque yo conozco legisladores que eran compañeros de uno en el partido, oye, y me da pena Bien. que se hayan entregado a esos intereses económicos de una manera tan vulgar.